Estaba ahí hablando solo. Pensé que ya tenía el micrófono activo. ¿Cómo va todo? Bueno, entonces retomando, ¿alguien se me regala la grabación, por favor? Retomando nuestra última sesión, estamos hablando de plasticidad y básicamente nos estamos fundamentando en una representación de los modelos reológicos con los que pretendemos como generar un comportamiento análogo del suelo a partir de unas configuraciones de elementos mecánicos que creo yo son de fácil interpretación para nosotros, ¿cierto? Entonces, de ese punto de vista, habíamos hablado de un modelo elástico en el cual pues simulábamos, hacíamos la analogía con un resorte, donde aplicábamos una fuerza. El resorte tiene cierta rigidez, eso le permite cierto desplazamiento, y dijimos que eso en el material también puede verse como si yo aplico un esfuerzo por una partícula material, ¿cierto? Y esa partícula o ese cuerpo va a tener algunas deformaciones. Entonces hicimos la analogía entre esos dos casos. Dijimos que básicamente lo representamos con la ley de Hooke y nuestra trayectoria para este modelo elástico perfecto de carga, descarga y recarga, pues siempre iba a seguir la misma línea, ¿cierto? Que es la que aparece en la parte inferior derecha. Recordando que hacia un lado es carga y hacia el otro lado descarga y recarga, ¿no? O sea, esta figura es la que queremos representar. Entonces, comenzamos por ese modelo. Posteriormente, comentamos que también existen unas características friccionales. Entonces, que existe otro modelo reológico denominado modelo friccional o modelo de Coulomb, en el cual las características friccionales dependen, o bueno, su sistema mecánico nos indica que esa fricción, como lo habíamos hablado en física, esa fuerza de fricción o esa restricción al desplazamiento al aplicar una fuerza, hablando del sistema mecánico, depende que de la normal y del coeficiente de fricción estático, ¿cierto? Entonces, pues en esta gráfica, en la parte superior, dijimos hasta que la fuerza no supere esa restricción, no va a haber nada de desplazamiento. Una vez hay desplazamiento, una vez se supera la fuerza y se genera desplazamiento, la descarga pues ya nos va a permitir unas deformaciones remanentes. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque la trayectoria de descarga va a ser por acá. Y por acá vendrá nuestra trayectoria de recarga. ¿Sí? En sentido contrario, en sentido cíclico. O si yo quiero, supongamos que podemos estar en una recarga en la misma dirección, pues voy a subir por acá, ¿cierto? Nuevamente hasta acá y continuar. Aquí lo que yo estoy diciendo es, cargo a tensión, supongamos, voy, descargo, cargo a compresión, entonces por eso es que me estoy devolviendo con el ciclo. ¿Sí? Si yo digo que es una carga monotónica donde cargo, descargo y recargo en el mismo sentido, pues ya traeré esta misma trayectoria. ¿Sí? Eso pues para que lo tengamos en cuenta. Que el modelo de material como tal, pues dijimos que también íbamos a tener un delta de deformación, ¿cierto? Una deformación remanente, aplico unos esfuerzos, pero el material va a tener unas propiedades también de fricción. Entonces, hasta que el esfuerzo, recordemos que la fuerza, el sistema mecánico, la asociamos al esfuerzo en el sistema de comportamiento del material, ¿sí? El desplazamiento delta lo estamos haciendo aquí a un incremento de deformaciones, ¿sí? Y acá este sigma sub va a ser, se asocia como a las características friccionales propias del material. Hasta que no se exceda ese sigma sub, ese esfuerzo no exceda ese sigma sub, no va a haber esta condición de deformación. Y pues eso fue lo que evidenciamos acá, en nuestra curva de carga, descarga, y pues donde incrementamos nuevamente o aplicamos la carga en sentido contrario. ¿Sí lo recuerdan? ¿Estamos grabando, chicos? Perdón la pregunta. Sí, señor.
Ok, gracias. Entonces, esto fue lo que estuvimos hablando al finalizar nuestra sesión anterior. Acá en esta curva, pues dijimos, incrementamos esfuerzos hasta que superar esa condición, digamos, de fricción, que lo hablamos en el modelo mecánico. Tenemos, después descargamos, o si quisiéramos continuar la carga por acá. ¿Alguna pregunta de esto? Bueno, dijimos que ya unos modelos un poco más sofisticados nos van a permitir la inclusión tanto de los resortes como de, bueno, del modelo elástico más bien como el modelo de fricción, y es este modelo elástico friccional, como su nombre lo indica, donde tenemos un componente elástico, el modelo mecánico aquí asociado con este módulo de elasticidad, ¿cierto? Y aparte tenemos un componente de fricción, ¿cierto? Y aquí importante decir es que están dispuestos en serie, donde decimos que el esfuerzo pues va a ser constante en todo el sistema, ¿cierto? Pero vamos a hacer una descomposición aditiva de la deformación. Una deformación por una deformación elástica más bien y una deformación friccional. Entonces nuestra deformación total va a ser la suma de ellas dos. ¿De acuerdo? Mientras que el, el esfuerzo sí se va a mantener constante. Entonces, pues, ¿qué ocurre? Un segundito acá. ¿Qué ocurre? Pues que el esfuerzo va a ser el mismo, sigma elástico, sigma friccional constante, pero esta deformación elástica yo la puedo representar como sigma sobre E, ¿cierto? Más una deformación por fricción, que esta es la representación. O cualquier incremento que haya también se puede descomponer de forma aditiva. ¿De acuerdo? Entonces eso es clave en el comportamiento. Y la curva, como tal, veamos que tiene ahora unas características diferentes. La curva de esfuerzo de formación, recordemos que es completamente idealizado, ¿no? Lo que se quiere hacer. El material tiene una reacomodación de su estructura interna, entonces pues acá tratamos de eh, saltarnos todas esas pequeñas imperfecciones, digámoslo así, del modelo. Tengo un primer tramo, que sería este, que nos dice que la carga elástica, en esta carga elástica, el esfuerzo es inferior a este sigma sub e. Ya saben ustedes ahí para dónde vamos. Si es inferior a sigma sub e, quiere decir que estamos en rango elástico o en rango inelástico, rango plástico. En esa zona uno que acaba de marcar. Elástico. Rango elástico. Entonces solo la parte elástica, solo el resorte, es el que va a estar ahí actuando en el comportamiento del sistema. Entonces, por eso decimos, si yo llego con una condición de carga hasta por acá y me devuelvo, solo va a tener el resorte su aporte. El aporte del elemento friccional va a ser nulo. ¿Sí? Entonces, mis deformaciones, como hicimos una descomposición aditiva, mis deformaciones por fricción son cero, ¿cierto? Las deformaciones totales van a depender solamente de las deformaciones elásticas, sigma sobre módulo de elasticidad, el esfuerzo sobre el módulo de elasticidad, ¿sí? Y entonces, pues el incremento de esfuerzo va a depender solamente del incremento de deformación, o viceversa, ¿de acuerdo? Entonces, siendo E, ya saben, el módulo de elasticidad del material.
Seguimos en el proceso de incremento de carga. Acá íbamos en este punto, llegamos a otro punto por acá, a una condición 2, ¿sí? A partir de acá se da la condición 2. ¿Y qué es lo que pasa? Que el esfuerzo es al menos igual a el esfuerzo de el elemento friccional. Entonces, ¿qué ocurre? Que las deformaciones por fricción ya empiezan a tener algún valor, ¿cierto? Por eso decimos que son diferentes de cero. Y las deformaciones totales, pues van a tener el aporte elástico y el aporte friccional. Lo mismo, el incremento de fricción, como vamos a tener unas deformaciones permanentes, ¿cierto? Ya van a ser diferentes de cero. ¿De acuerdo? Entonces aquí ya vemos qué fue lo que pasó o en qué rango es que nos aporta el resorte, el comportamiento elástico y en qué rango aporta el comportamiento friccional. Llego hasta acá, puedo decir, y empiezo la descarga. Una condición tras cualquier inquietud que tengan, por favor, chicos, a tiempo. Llego a una condición 3. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ya empiezo a reducir el esfuerzo, ¿cierto? Voy para abajo. Entonces, nuevamente, el aporte del elemento friccional va a ser nulo. Nuevamente, los esfuerzos, las deformaciones, solo van a depender del el componente elástico, ¿sí? Y puede llegar hasta cero, sigma cero, pero con deformación remanente, que es lo que estamos viendo acá en este punto. Llega a cero, pero el esfuerzo, cuando ya lo descargue completamente, pero ya tengo ahí algo de deformación. Si digo que tengo una recarga, pero a compresión, pues va a ocurrir lo mismo, ¿cierto? Empiezo, aquí por eso lo tengo en valor absoluto, empiezo a incrementar el esfuerzo a compresión, acá una zona 4, donde es inferior, no tengo aporte de componente friccional, pero ahora veamos que el incremento de esfuerzo, por eso acá tiene un signo negativo, porque estamos hablando de compresión, pensando que vamos a cargar a tensión y compresión. Estamos aquí solamente jugando con un ciclo. ¿De acuerdo? Pero pues parte del proyecto, adelantándole, vamos a hablar un ratico, es que queremos ver qué es lo que ocurre con más ciclos. Y bueno, pues obviamente ya después llegamos hasta un estado donde alcanzamos ese esfuerzo, ya digamos que se nos vuelve la repetición de lo que pasa arriba, pero ahora con signo negativo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se nos van a acumular esfuerzos en deformaciones, pero en sentido contrario. ¿Sí? Pregunta, ¿será que si yo devuelvo, o más bien, si aplico toda esta deformación, todo este, aplico el esfuerzo, una condición tal que llegue esta deformación, si volveré a cero, a una condición, digámoslo, o más bien, a restituir las condiciones iniciales del material? ¿Qué opinan ustedes? De pronto se puede, pero replicar esas condiciones iniciales es tal vez un poco complicado. Exacto, o sea, pensemos, como siempre les digo, pensemos en el fenómeno físico. O sea, yo lo estoy pensando ahorita desde un alambre, ¿sí? Yo me pongo a molestar el alambre, o sea, lo someto a, a unos dobleces consecutivos, o una varilla, a unos dobleces consecutivos, ¿cierto? Por más que, bueno, yo la agarro, le doy vueltas y después con un martillo llego, la trato de estirar, ¿cierto? Aparentemente su forma
va a ser igual, ¿cierto? Pero su estructura interna ya tiene unos esfuerzos como acumulados de ese tipo de deformaciones. Entonces, veamos que aquí de pronto esa condición no se puede ver de forma tan explícita, ¿sí? Por eso yo les digo, acá este modelo me dice, es idealizado, yo puedo volver aquí a un punto cero, pero este punto cero sí tendrá una condición de material natural, pues yo los dejo ahí con la inquietud, ¿no? Son unas condiciones críticas que se me pueden generar. De hecho, es la primera vez que se me pasa por la mente qué pasaría si yo llego y restituyo un material y comparo la curva de un material con sus propiedades restituidas, digamos, su geometría restituida, con una condición de, contra una condición de material natural. Bueno, tengámoslo presente. Otro modelo, ¿hay alguna pregunta de este modelo? Como les digo, acá pues yo me vine hasta cero, pero pude haber venido a un punto de anterior y por acá venir y cargar, ¿cierto? Nuevamente, sí, eso sí, tengo el límite que no me puedo ir más allá y seguir incrementando hasta por acá y volver a bajar y, bueno, no sé, irme más hacia allá la curva o incrementar acá las compresiones, bueno, son ciclos que podemos llegar a evaluar. Ingeniero, una pregunta, si no vuelve a pasar por el mismo punto, o sea, por cero, ¿dejaría de ser un modelo elástico friccional o se seguiría cumpliendo No, la... no necesariamente, es que eso ya depende de la, recordemos que aquí cuando estamos hablando de estos modelos constitutivos dependemos de la trayectoria de cargas, ¿sí? Entonces yo soy el que le defino qué tanto esfuerzo le voy a aplicar y qué tanto tiempo le voy a aplicar, ¿sí? Entonces digamos que acá yo lo puedo dejar un poco más tiempo, llego hasta por acá hasta la condición 5 y después de ese 5 subo. Aquí sí, como las propiedades del sistema me dice que el resorte es ese, pues tengo que subir de forma paralela, ¿sí? No tiene que llegar a ser necesariamente. O sea, ahí me fui, lo dejé más tiempo, el proceso de aplicación de carga lo dejé más tiempo, ¿sí? O si lo dejo menos tiempo puedo llegar hasta acá y subo también, pero siempre paralelo. Sí, entonces no tiene que decir que siempre me vaya hasta cero. O sea, siempre yo aplico una condición o dejo el mismo tiempo a tensión y bajo el mismo tiempo a compresión. O sea, no es una camisa de fuerza. Ok, perfecto, muchas gracias. De hecho, ahorita les voy a mandar unas imágenes. Ahorita cuando hablemos del proyecto les mando unas imágenes de algún ejercicio que hicimos. Bueno, otro modelo relógico es este, que se conoce como modelo friccional con endurecimiento. Veamos que los elementos que componen al sistema son los mismos, ¿cierto? Un resorte, acá en la parte de abajo, un elemento friccional, pero su disposición es diferente. Mientras que antes estamos hablando que se encontraban en serie, acá los encontramos en paralelo, ¿sí? E incluso aquí tiene una notación diferente el módulo de elasticidad del resorte, ya vamos a ver por qué. Pregunta, ¿ustedes? Supongo que sí, vieron física de circuitos, física, ¿cómo se llama? Como electrónica, donde allá se desarrollaban circuitos en serie y circuitos en paralelo. Sí, señor, hace tiempo. Cierto, es algún tiempo. Bueno, pero el concepto es el mismo, ¿sí? Aquí estamos conectando dos elementos en serie, allá poníamos resistencia, poníamos condensadores, demás, bueno, otros elementos. Acá pues estamos poniendo unos elementos mecánicos, pero como tal el concepto es el mismo. Me refiero a que ahorita hicimos una descomposición de deformaciones sabiendo que los esfuerzos eran los mismos en todo el sistema. Ahora, los esfuerzos, veamos, esta es la condición de esfuerzo que yo voy a aplicar al sistema, ¿sí? Lo voy a dividir una parte para el elemento friccional y otra parte para el elemento elástico, ¿sí? Bueno, es que eso suena como si fueran elementos dependientes. No, es el mismo material, pero que tiene un componente, un aporte elástico y un componente friccional, ¿sí? ¿Eso qué implica? Que los esfuerzos se distribuyan, pero no, bueno, sí comparten la misma deformación, que eso es lo que queremos mostrar acá, con una deformación acá de control.
¿Qué ocurre? Pues para el elemento de fricción, que lo tengo acá, que está en la parte superior, va a funcionar antes que el esfuerzo 1, bueno, más bien, entra a aplicar una vez el esfuerzo 1, que es el que va por la rama de arriba, digámoslo así, la rama friccional, una rama elástica. ¿Sí? Cuando ese esfuerzo que vaya por la rama friccional supere ese sigma sub e, que es propio del elemento, una vez que ocurra eso, ya empieza a activarse las deformaciones por fricción. Antes que eso ocurra, pues las deformaciones por fricción van a ser cero. Igual que el concepto que hicimos desde el modelo de Coulomb, ¿cierto? Pero ahora pues ya estamos viendo cómo separamos los esfuerzos y cómo separamos las deformaciones. ¿Qué pasa con el elemento elástico? Va a estar actuando todo el tiempo, básicamente. Que los esfuerzos van a depender directamente de las deformaciones elásticas en función de este módulo de elasticidad. ¿Sí? Que si en un momento solamente voy a tener, o sea, no tengo aporte de deformación por fricción, pues toda la deformación me lo va a aportar el componente elástico, ¿cierto? O sea, ya dependo de sigma 1, de cómo se distribuyen esos esfuerzos al interior del material, digámoslo así. ¿De acuerdo? Entonces aquí ahora tengo una descomposición, pero no de de las deformaciones, sino de los esfuerzos. Y acá también pues tengo que el incremento de esfuerzos pues va a depender de cómo se distribuye. Es como una rigidez, algo para arriba y algo para abajo, ¿cierto? El comportamiento de esta curva ya tiene una condición diferente. Una primera rama, nuevamente, que es esta rama vertical, o esta trayectoria vertical más bien, donde decimos que hay un trabajo exclusivo del elemento elástico, ¿sí? Solamente elemento elástico, donde tengo unas deformaciones o unos esfuerzos inferiores, y esto debería ser un sigma 1, ¿no? Inferiores al esfuerzo propio del material. No voy a tener deformaciones, ¿cierto? Ni incrementos de deformaciones. El sigma 1 va a ser todo el esfuerzo y el sigma 2, el sigma más bien, va a ir todo por la rama elástica, ¿cierto? O sea, en esa zona, casi que todo el sigma va a venir por acá. Acá el sigma, el esfuerzo, va a ser muy bajito porque pues no se puede, o no ha superado más bien este sigma de fricción. Entonces acá solo voy a tener un incremento de esfuerzos, cero deformaciones. Después, cuando ya llega el esfuerzo, uno en particular, la rama friccional, y supera esa condición propia del material, pues ya tengo una condición de esfuerzos donde me dice que tengo aporte friccional, tengo aporte elástico, y por eso empiezo con otra pendiente acá, que es la que llamamos H'. ¿Sí? Entonces digamos que esa H', a diferencia del modelo anterior, donde la marcábamos como E, ¿sí? Bueno, la notación creo que es indiferente, pero aquí hago el énfasis que ese H', aquí en esta segunda rama, en esta segunda trayectoria, depende o tiene aporte tanto de elemento friccional como de elemento elástico, ¿sí? Entonces no es la misma que yo tenía acá antes, de hecho tiene una pendiente diferente que tenía antes en el otro modelo constitutivo,
sino que ya tiene aporte de los dos efectos. Entonces, por eso decimos que el incremento va a depender de esta H', por un esfuerzo, delta 2, lo que pasa con el aporte friccional. Posteriormente, en un paso 3, ¿cierto? ¿Qué ocurre? Que hay una descarga y una inversión de carga en compresión. Entonces, nuevamente, el sigma es inferior o se reduce, entonces va bajando. Tenemos unas deformaciones permanentes en el sistema, ¿sí? Pero esto que nosotros, o más bien, esto que nosotros, esta trayectoria que tenemos acá, todo ese recorrido es el mismo que vamos a tener acá. Entonces, por eso que aquí estamos marcándolo como bajamos hasta sigma E. Primero subimos sigma E, después bajamos aquí hasta sigma E. Para llegar a cero tuvimos que aplicar algo más de esfuerzo. ¿Sí? Entonces, si yo había subido sigma E acá, llegué hasta sigma E acá, tengo una condición de preesfuerzos todavía, me toca aplicar otro sigma E si yo quiero llegar hasta sigma E, ¿sí? Y acá ya viene la siguiente zona, que sería la 4, donde hay recarga a compresión. Dijimos, pues tenemos unos signos negativos, ¿sí? La pendiente aquí va a ser la misma. ¿De acuerdo? Importante conocer el aporte, o es que esa H', reitero, tiene aporte friccional y tiene aporte elástico. ¿Alguna pregunta? Señor. ¿No? ¿Vamos bien? Estamos descomponiendo, miramos qué esfuerzos se efectúan en cada zona, en qué rangos trabaja en cada zona, si el esfuerzo 1 actúa o no actúa, ¿cierto? Si no actúa, pues entonces no tengo componente friccional, tengo solamente componente elástico. Si tengo componente elástico en esa primera zona, acá, pues mi trayectoria va a ser aquí vertical, ¿cierto? Subo y bajo, pero no tengo deformaciones. Ya cuando la rama de fricción empieza a trabajar, pues voy por acá, por esta zona 2, ¿cierto? El sigma 1 se activa hasta cierto punto, donde yo estoy controlando mi proceso de carga. Después descargo, ¿cierto? Voy a tener unas deformaciones permanentes, pero si descargo, si quito la carga, no sé, el mismo esfuerzo que tengo, los 400 megapascales, no, todavía tengo un preesfuerzo por la acumulación que se me generó en la segunda rama. Entonces vuelvo y le pongo otros 400, suponiendo un valor megapascales a compresión, y vean que llego a otros valores. ¿Sí? Allá voy teniendo como un desplazamiento de la curva, pero es para que lo podamos ir evaluando. De hecho, esto es como si yo llegara hasta sigma E, ¿sí? Una condición donde estoy limitando el esfuerzo como tal del material. Hasta una zona de plasticidad. Otro modelo reológico ya es la combinación de estos dos anteriores, que es un modelo elástico friccional con endurecimiento. Entonces ya sumamos los conceptos que vimos de los anteriores, donde dijimos, oiga, ahora tengo un módulo de elasticidad, sí, tengo otro módulo de elasticidad aparente, digámoslo, H', tengo una descomposición aditiva de la deformación nuevamente, esta deformación la va a tener aparte por un componente que está asociado a la fricción, pero también tiene un componente elástico, ¿cierto? Y aparte un componente que es netamente elástico. Aparentemente elástico. ¿Sí? Es la combinación de los modelos friccional con endurecimiento. La descomposición aditiva, lo que estamos diciendo aquí con esta gráfica, lo mismo que incrementos, vamos a decir
que para el sistema elástico, para que esa primera zona, el esfuerzo se va a mantener y lo que entre aquí en este circuito, digámoslo así, también va a ser un mismo esfuerzo, pero ese esfuerzo se va a descomponer acá, una parte sigma 1, otra parte sigma 2, y pues ya sabemos más o menos. ¿Tenemos idea de cómo se va a comportar esa curva? ¿A alguien se le ocurre? Sería una combinación de ambas, ¿no? ¿Y cómo sería? Por ejemplo, entonces empezaría con una pendiente E mayúscula, llegaba al punto este de flexión donde empieza a actuar, sería un comportamiento lineal pero con pendiente H, y pues para la descarga sería lo mismo pero con la pendiente E y pasa pues, con la pendiente. Creo que sería así. Todas sus rectas deberían estar inclinadas, ¿no? Sí, exacto. Sí, pues ya ven ustedes que ya tenemos la idea, ¿no? Si tuviera solo este elemento, ¿qué pasa? Pues es esto. Con solo elemento, el modelo friccional con endurecimiento. Pero ahora como yo le estoy aportando un componente elástico, ese componente elástico, como bien nos lo dice el otro compañero, va a estar trabajando en la primera zona. Entonces, al trabajar en la primera zona, vamos a dar una condición de trabajo elástico. Entonces, por eso que digo que tengo un E, incluso acá ya lo estoy planteando como un E efectivo, que se puede expresar como el efectivo, una combinación, si se pudiera llamar así, del módulo de elasticidad del sistema elástico más el aporte del H', que es lo que nos aporta el sistema friccional. Y esta curva, o sea, así como ustedes la ven, pues creo que se nos asocia más a lo que tenemos de idealización de materiales, ¿no? Bueno, ahora nos tocaría empezar a mirar es como si queremos modelar un acero. No está rayando esto, sí. ¿Cómo llegamos? Tenemos una primera zona, tenemos acá una zona de plasticidad, ¿cierto? Y ahora después una zona de endurecimiento, si queremos verlo así, ¿cierto? Podemos llegar a hacerlo. Te trago esto. Entonces, pues aquí ya vemos que la primera zona actúa solamente el componente elástico, ¿cierto? Donde las deformaciones solamente dependen del componente elástico también. La segunda zona ya entra a influir el componente friccional con su aporte elástico, ¿cierto? Con este aporte elástico, que por eso tiene pendiente, ya no es, eh, ya no es horizontal esa curva. Si fuera horizontal, pues, ¿qué pasaría? Sencillamente este aporte del H' sería nulo. Entonces ahí también vemos cómo podemos llegar a plantear ese modelo. Y llego hasta un punto donde aquí nuevamente, si devuelvo solamente, me está rayando esto, si devuelvo solamente el esfuerzo sigma sub B, pues no alcanzo a llegar al cero por lo que nos ha permitido ascender esas pendientes. A ver si ya raya. Sí, bueno, está rayando. Lo que nos ha permitido ascender esas pendientes. Llegaré hasta acá, entonces me toca hacer un esfuerzo adicional para que llegue y acá pueda volver a llegar. En teoría esto sería un menos sigma sub E.
Menos sigma sub está por acá. ¿De acuerdo? Entonces así es que representamos ese modelo elástico. ¿Qué pasa si es en un solo sentido? Ahí yo lo estaba planteando en un sentido, bueno, de forma cíclica. Bueno, aunque solo estamos trabajándole para un ciclo, pues podemos empezar a incrementar, que va a ser parte del proyecto, cómo ustedes pueden incrementar deformaciones, 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 hasta que lleguen al rango de plasticidad. Si fuera una condición unidimensional, por ejemplo, una barrita, ¿cierto? A la cual vamos a aplicarle una carga axial. Yo puedo calcular que una fuerza. Yo puedo calcular el esfuerzo para esta barra como fuerza sobre área, ¿cierto que sí? Y puedo medir las deformaciones, que es un ensayo tradicional. Ustedes ya se acordarán de las deformaciones de Almansi, deformaciones de Green, todo eso, la deformación ingenieril, todo eso que medíamos, todo eso sigue funcionando. ¿Sí? Entonces acá solamente voy a tenerlo, qué es lo que ocurre en una condición de carga monotónica. Indudablemente tengo un primer tramo que va a ser de comportamiento elástico lineal, donde si llego hasta por acá, antes de empezar a romper con el módulo o llegar a un esfuerzo, aquí también de fluencia, aquí está denominado como sigma E, antes de llegar a eso, pues la trayectoria va a ser recuperable completamente y voy a llegar a mi estado 0, 0. Una vez que se supere, acá, superando ese sigma E, la deformación deja de ser elástica y pasa a ser plástica. Si yo llego hasta este punto y me devuelvo, ya voy a tener deformación remanente. De hecho, si se dan cuenta, cuando aquí hago la primera descarga, que bajo por acá, ¿sí? Esta trayectoria, que está en línea punteada, es paralela a esta línea. ¿Sí? Por eso aquí estoy diciendo que es E, que es E. Obviamente, pues no va a ser una trayectoria perfecta, ¿sí? Por eso ahí está la trayectoria de descarga, la trayectoria de recarga, pero pues para nuestro modelo de idealización, pues nos sigue funcionando. ¿De acuerdo? Entonces yo voy a tener acá unas deformaciones acumuladas. Si yo sigo por abajo a compresión, pues ya fue lo que estudiamos hace un rato, obviamente de forma idealizada. Este modelo que estamos presentando acá, ya sabemos, o ya lo estamos asociando más bien a un modelo elastoplástico con endurecimiento, que fue el último que vimos. Que por eso les dije, es como algo de lo que más se nos representa la realidad, particularmente para una condición, para esta condición. Si vuelvo y recargo acá, la recarga se dará paralela a la trayectoria de la carga elástica hasta el estado máximo de esfuerzo alcanzado, o sea, llega hasta acá, ¿cierto? Descarga por ahí, vuelve a cargar y llega a ese punto y reiniciando obviamente el comportamiento inelástico, o sea que sigue la misma trayectoria. Lo que va a hacer es ir por allá. Indefinidamente, no. Seguro que no. Seguro yo voy a tener aquí un esfuerzo máximo donde me dice ese es mi esfuerzo de falla. ¿Sí? Pero siempre va a seguir esa misma trayectoria. Baja, sube y llega hasta ahí. En la siguiente descarga, baja, sube y vuelve a llegar o llega, siempre llega a cortar esa trayectoria que tiene el comportamiento, el modelo que lo genera. ¿Sí? Bueno, acá ya nos habla que tenemos unas deformaciones permanentes, ¿cierto? Normalmente aquí tenemos un sub P para nuestro primer ciclo, ¿cierto? Un epsilon sub P para nuestro primer ciclo. ¿De acuerdo? Entonces, esas trayectorias que tenemos acá, que estamos generando acá, pues dependiendo hasta dónde sea el estado de esfuerzos que alcanzamos. Si llegamos hasta acá inicialmente y bajamos para acá, llegamos hasta acá, bajamos para acá, llegamos hasta acá. Si llegamos hasta por acá, ya no bajamos hasta allá, sino que bajamos por acá. Si me voy a compresión, pues sigo derecho, o si recargo, pues subo, llego hasta por acá, bajo, ¿sí? Si recargo, subo, llego hasta el punto donde iba,
bajo, si descargo hasta llegar a cero, si no llego subo y siempre pues teniendo esa misma trayectoria. ¿De acuerdo? Entonces por eso es que esa E efectiva nos permite saber hasta dónde, cuáles son los puntos donde nos empieza a cortar esa curva. ¿Estamos? Las pendientes, dijimos, van a ser las mismas. ¿Será que sí son las mismas? Aquí hay un caso particular, no sé si ustedes lo han oído, creo que alguno de los grupos habló del efecto Bausinger. Si estoy bien o me equivoco. ¿Algún grupo nos habló del efecto Bausinger en las sustentaciones? ¿O fue en otro grupo? ¿Nadie? ¿No se acuerdan? ¿Ninguno de los presentes? ¿No fue No, Fabián de pronto? ¿Fabián y compañía? ¿No? Bueno, entonces el efecto Bausinger es una condición que se ha evidenciado de forma experimental. Digamos que, como ya les he dicho, estos modelos pues son simplificaciones que tratamos de hacer, ¿cierto? Desde el punto de vista matemático y demás, pero experimentalmente se han encontrado algunos otros efectos, como es este, en el cual ya conocemos nuestra trayectoria de cargas, ¿cierto? Curva del material virgen, que sería esta por arriba, si hago un proceso monotónico que la que acabamos de trazar, ¿cierto? Pero ahora yo voy a hacer un proceso cíclico. Entonces empiezo a aplicar carga, descarga, puede ser carga, descarga. Me vengo hasta por acá en el proceso de carga, voy más allá del límite elástico, ¿cierto? Hasta un estado sigma sub f, ¿sí? Después descargo, obviamente voy a tener aquí unas deformaciones permanentes, ¿cierto? Mi trayectoria de descarga implica que módulo elasticidad de carga y módulo elasticidad de descarga sean parecidos, nosotros lo, lo asumimos que son iguales, ¿cierto? Ya dijimos que podía bajar por acá, una zona muy cercana, ¿sí? Descargo, pero cuando recargo a compresión, lo que se ha evidenciado experimentalmente es que no vamos a llegar a los mismos valores, ¿sí? Sino que vamos a llegar a unos valores inferiores. Miremos, acá queríamos llegar a un sigma F, ¿sí? Se suponía que ese sigma F iba a estar por acá, pero la curva se nos genera es por acá. ¿Sí? Por eso aquí tenemos curva sin efecto Bausinger, o sea, una curva hipotética que nosotros estamos pensando, pero esta curva que marqué en rojito es una curva real, la curva del material. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Oiga, cuando yo tengo un material que en un proceso de carga ha alcanzado o ha superado más bien su zona de elasticidad, al aplicarle un proceso de recarga, ahora compresión, no va a alcanzar el mismo estado límite. ¿Se acuerdan ustedes que en los criterios de falla habíamos dicho que teníamos unos criterios donde el sigma a compresión y el sigma en tensión tenían los mismos valores, ¿cierto? Después nos fuimos un poco más refinados donde dijimos el sigma tensión y el sigma compresión pueden llegar a diferir. Pues ya acá, de forma experimental, estamos validando esa condición, donde nos dice, oiga, listo, usted puede llegar a sigma de carga, pero así por tensión, pero a compresión puede que no llegue a ese valor. Entonces, ahí es donde empezamos como a afinar un poco más esos modelos constitutivos, esos criterios de falla, para saber cómo establecer las cargas máximas que puede llegar a obtener un elemento, ¿cierto? Bueno, de hecho,
una partícula, la partícula, cuando hago toda esa integración, ¿cierto? Sabemos cuánto nos puede resistir un elemento y así como es su aporte del elemento en la estructura, para que nuevamente volvamos a contextualizarnos, ¿no? Que estamos en una maestría de estructuras y estamos allá, por allá metidos en el granito de la partícula de una viga, de una columna. Entonces, como tal, formalmente nos dice es que sin un estado inicial de pretensión en materiales isorresistentes, la curva de esfuerzo de formación es simétrica, sin estado de pretensión. O sea, si yo me vengo inicialmente por esa trayectoria, pues puedo llegar a alcanzar el sigma F. No tengo nada. Pero alcanzando un sigma E a tensión y un sigma E a compresión. Cuando existe una historia inicial de deformaciones plásticas en el material, el comportamiento elástico a compresión, pues suponiendo que inicialmente empezamos a trabajar a tensión, finaliza mucho antes del límite alcanzado a tensión. Mucho antes es parte de la tarea que ustedes van a mirar a ver cuánto es mucho antes. A esto se le conoce como endurecimiento cinemático, el efecto de Bauschinger. ¿De acuerdo? Endurecimiento cinemático. Esto es lo que ocurre con el efecto Bauschinger. Y todo esto que estamos hablando nosotros, si se dan cuenta, es una condición unidimensional. Aquí ustedes dirán, pero pues en la maestría tenemos que irnos ya a una condición vectorial, donde es un estado espacial de esfuerzos, y pues sí, obviamente hacia allá vamos a apuntarle. Pero nos toca irnos de lo más básico, que es entender qué es lo que pasa en el caso unidimensional. Por eso yo les propuse ahí la barrita, donde le aplico el esfuerzo, le mido las deformaciones y vemos cómo es su comportamiento. Para el caso unidimensional, pues este modelo de endurecimiento, ¿cierto? Y aporte elástico, dijimos que teníamos una descomposición aditiva de la deformación, ya vemos cómo se plantea. Ahora pues estos delta, epsilon, ahora los vamos a poner como diferenciales, ¿sí? Diferenciales. Y decimos que pues, la deformación elástica va a depender del esfuerzo, que el esfuerzo es el variable, el modo de elasticidad es constante, entonces cualquier aporte o cualquier incremento en la deformación depende necesariamente del incremento en esfuerzo. Y vamos a tener ahora, vamos a denominar una variable de endurecimiento para este modelo, denominada alfa, ¿sí? Y acá me dice que la variación de esa alfa, de esa variable de endurecimiento, depende del signo de sigma, si está tensión o compresión, ¿sí? Por la deformación, el aporte más bien plástico de la deformación. Que si la derivada es positiva, no hay aporte, ¿sí? Esta fue una operación matemática que yo, digamos, cuando empezamos a estudiar mecánica de medio continuo, conocí, ¿cierto? Lo mismo que delta de Kronecker, bueno, y otras operaciones, cuando empezamos a ver como cálculo tensorial, ¿sí? Aquí pues no espero tampoco que se nos convierta en una clase de profundidad de cálculo tensorial, sino que al menos conozcamos esta notación, ¿sí? Entonces, que la derivada de alfa va a ser el valor absoluto de la deformación plástica. Miremos cómo se representa esto en este modelo bidimensional. Hablamos en algún momento de una superficie de fluencia. ¿Qué es la superficie de fluencia? Allá en nuestro criterio de falla de material dijimos que teníamos unos contornos. Esta es la superficie de fluencia. Aquí miremos que estamos variando esa variable alfa versus un estado de esfuerzos. Aquí la teníamos dentro de un valor absoluto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estamos diciendo que podemos trabajar a tensión o a compresión, una condición de esfuerzo de tensión o compresión. ¿Sí?
¿Qué es lo que ocurre? Que todo lo que esté contenido al interior de esa superficie de fluencia va a ser un comportamiento en rango elástico. ¿De acuerdo? El límite de esa elasticidad va a ser dado por la superficie de fluencia. Y lo que pasa de ahí para arriba, pues nos toca, ahorita vamos a empezar a mirarlo. ¿Sí? Entonces, esta superficie de fluencia se define como el contorno del dominio elástico, considerando una función de fluencia plástica en función de sigma y alfa. Y aparte una ley de endurecimiento que también depende de alfa. Entonces, ¿qué ocurre con esta función de fluencia? Que me dice que si es menor que 0, ¿sí? O sea que el valor absoluto del esfuerzo es inferior a esta condición, ¿cierto? Ustedes ven que aquí va variando, empieza un sigma E, y después va variando, se va a encontrar en dominio elástico. O sea, palabras más, palabras menos, los puntos aquí incluidos dentro de un achuradito, creo yo, un colorcito que está ahí. Cuando llego al límite, cuando esta función es igual a 0, dice que los puntos se encuentran en la superficie de fluencia. Entonces, es donde estamos marcando estas líneas. Y cuando supero esta condición, me dice, ojo, es un estado no admisible. O sea, voy a permitir, sí, aquí tengo un esfuerzo límite elástico, ¿sí? Y puedo superarlo un poquito hasta cierto punto con una condición que me dice que depende de alfa, y alfa ya dijimos que depende de las deformaciones plásticas. O sea, eso no va a ser algo, ¿cómo decirlo?, sin control, ¿sí? Puedo superar, aquí ya nos estamos dando cuenta de forma gráfica, que yo puedo superar este esfuerzo elástico, ¿cierto?, hasta cierto punto, dado por mi función de fluencia, pero no voy a ir más allá de romper con mi superficie de fluencia. Generalmente nosotros trabajamos por acá. Y nuestro estado límite va a ser este FY. Nosotros generalmente lo subimos como FY. Que si es una curva, esfuerzo de formación, ¿cierto? Vamos a decir que es por acá. Que acá tendría un sigma E, ¿cierto? Si es una condición de la 0, puedo decir que este sigma su F por alfa, como función de alfa, puede estar por acá. Puedo llegar a superar algo, ¿sí? Para una condición de endurecimiento, ¿sí? Pero pues no puedo ir más allá. O sea, no puedo tener los valores superiores, más allá de los que yo tenga acá. Si estoy por debajo, pues estoy en una zona elástica. ¿De acuerdo? O sea que aquí nos damos cuenta es que a medida que avanza alfa, yo voy habilitando, digamos, aquí trato de hacer las líneas paralelas, este sería mi dominio elástico inicial, ¿cierto? Cuando yo estoy trabajando en una condición de plasticidad, pues estoy ampliando mi dominio elástico hasta cierto punto. Bueno, reitero, esto es para una condición de endurecimiento. O sea que llego a adquirir algo de resistencia adicional. Ya vamos a ver que no siempre pasa así. ¿Cierto? Si llego con una condición de plasticidad como ese modelo de Coulomb, donde no tengo endurecimiento, sino que me vengo por acá, pues mi dominio elástico se va a mantener constante. Entonces acá lo que me está representando alfa es una condición de ampliación de dominio elástico, que voy a ir un poco más en zona de plasticidad. Voy a permitir algún valor más de esfuerzo. ¿Estamos? Acá tenemos alguna anotación adicional donde me dice que esa superficie de fluencia depende de un dominio, ¿cierto? Donde es el espacio admisible de tensiones. ¿Alguna pregunta? ¿Vamos bien? Entonces tenemos una variable de endurecimiento,
una ley de endurecimiento, ¿cierto? Que es la que nos define la variable de endurecimiento alfa. Se trabó. Nuestra variable de endurecimiento alfa, ¿sí? La ley de endurecimiento, que quiere decir cómo evoluciona ese alfa, ¿sí? Una superficie de fluencia que va a ser el contorno, va a ser el límite de nuestro dominio elástico, y que ahora ya no estamos diciendo que es una condición, ¿cómo decirlo? O no necesariamente, más bien, no es una condición eh, estática, suena raro, constante, sino que puede ser variable en función de qué es lo que ocurre con el material una vez se supera la condición elástica, ¿cierto? Nosotros hasta el momento hemos dicho, oiga, tenemos un límite de fluencia, una condición máxima de comportamiento del material. No nos habíamos atrevido a dar el salto a qué pasaba después, ¿cierto? Solo decíamos, uy, superó el esfuerzo de fluencia, listo, no voy más allá. O sea, me quedaba acá, no voy más allá. Pero ahora estamos diciendo, oiga, pero resulta que más allá yo puedo, o mi material puede admitir alguna condición adicional de esfuerzos, entonces miremos a ver hasta dónde puede llegar a ir, ¿sí? Por eso aquí hay algo que me dice un estado tensional no admisible. Oiga, o sea, hasta allá tampoco llego. Voy a llegar hasta el contorno de mi superficie de fluencia. ¿Listos? Bueno, entonces nos dice que esta ley de endurecimiento adicionalmente, voy a estudiar solamente la rama de arriba, ¿sí? Sabiendo que puede ser a tensión o a compresión. Esta ley de endurecimiento proporciona la evolución de la tensión de fluencia plástica con el parámetro de endurecimiento alfa. Acá esto es importante. Frecuentemente se simplifica como una expresión lineal, porque es lo más fácil, ¿cierto? Incluso aquí es lo más fácil, de hecho a veces ni se tiene en cuenta, por eso yo les traje esas líneas horizontales, a veces ni se tiene en cuenta. Frecuentemente se simplifica como una expresión lineal, incluyendo el parámetro de endurecimiento H', que habíamos visto por allá en nuestros modelos friccionales. Sí, bueno, combinados, de hecho. Entonces nos dice que ese esfuerzo al que yo pueda llegar, máximo, que supera resistencia, pues si es una expresión lineal, ¿se acuerdan que esto es como y igual eh, a más bx, ¿cierto? Estamos expresándolo de esa forma, una expresión lineal. Entonces, que al esfuerzo que yo pueda llegar, ese sigma f va a ser el esfuerzo elástico más algún aporte en función de este parámetro de endurecimiento, ¿sí? Calculado, bueno, pues es la pendiente, ¿no? Como el delta f sobre delta alfa, despejándolo acá, ese parámetro. ¿Cuál es la razón de cambio de ese esfuerzo versus el parámetro de endurecimiento? Ya que es donde yo digo, ¿será que siempre es endurecimiento? Va a ser endurecimiento si esa pendiente es positiva. Adelantándome un poco, ¿sí? ¿Por qué digo? Porque pensemos que en el concreto no va a haber endurecimiento. De hecho, si llego hasta ese punto, después lo que va a empezar es hacia abajo. Va a haber ese ablandamiento. Entonces, mi superficie de fluencia va a tener esa forma, mi contorno elástico, mi dominio elástico, va a empezar a reducirse. Bueno, entonces, ahí yo solo lo dejo como parámetro de endurecimiento, pero hay otras formas de verlo. Esta ley de endurecimiento proporciona evolución de la tensión de fluencia plástica con el parámetro de endurecimiento alfa. Se simplifica como una expresión lineal. Acá, pues, esta diapositiva creo que me quedó repetida. Tiene exactamente la misma información. Espero no haber borrado alguna otra diapositiva cuando genere esta. Y acá, pues, decimos qué es lo que ocurre
o cómo superponemos eso que estamos viendo nosotros de una curva esfuerzo-formación con el, con esta superficie de fluencia. Entonces, digamos, inicialmente vamos a tener un régimen elástico. ¿Dónde está el régimen elástico? Acá en esta primera zona. ¿Cierto? Entonces, en esa primera zona, yo llego máximo hasta un límite de elasticidad. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo tengo, como no he superado una condición de elasticidad, pues voy a llegar por acá en mi gráfica de endurecimiento, ¿cierto? Voy a llegar acá. O sea, mi parámetro alfa va a ser 0. ¿De acuerdo? No estoy subiendo nada, o sea, equivalente a las deformaciones plásticas. Después voy, régimen elastoplástico en descarga. Después voy y empiezo a incrementar mi carga, ¿cierto? Desde el punto 1 hasta el punto 2, entonces ya superé una condición de elasticidad y vean que este esfuerzo que yo tengo aquí en el punto 2 supera este sigma E, voy a poner sigma sub 2, ¿sí? Entonces, acá este sigma sub 2 implica que ya estoy en una condición de plasticidad. Entonces, que cuando yo llego allí, ya mi límite, mi dominio elástico se empieza a ampliar. ¿De acuerdo? Pero ya tengo también unas deformaciones permanentes asociadas a mi parámetro alfa, mi parámetro de endurecimiento. Después empiezo a descargar. Nuevamente, pues llego a una condición de esfuerzo 0. Llego hasta acá a una condición de esfuerzo 0, ¿sí? Pero mi límite elástico se amplió. Por eso fue que hace un rato, en otra diapositiva, dijimos, cuando hago una recarga bajo una condición unidimensional, que es la que estamos analizando acá, me devuelvo, llego una vez más hasta ese punto. ¿Por qué? Porque como ya amplié el dominio elástico, ya se dio un poco más, puedo llegar hasta ese punto y continuar. ¿Sí? Como les digo, no indefinidamente. Todo lo que estoy aquí hablando al interior es dominio elástico, pero no puedo irme más allá de mi superficie de fluencia. ¿De acuerdo? Entonces, para que veamos cómo se interpreta esta curva o esta gráfica de la derecha con esta gráfica que estamos trabajando de esfuerzo de formación. Aquí básicamente queremos es ver cuál es el aporte de la plasticidad y cómo se amplía el dominio elástico para una condición de endurecimiento. ¿De acuerdo? Acá pues nuevamente tenemos la H', ¿sí? Porque ya esta H' no va a ser esta E, ¿cierto? Sino que tiene alguna relación entre ellas dos de esta forma. Tengo un módulo de elasticidad en esta zona. En esta zona que tiene el aporte del H', que es la razón de cambio de la variable de endurecimiento y el módulo de elasticidad como tal del material. Y entonces, pues acá es donde yo vengo a decirles que si realmente va a ocurrir endurecimiento o no va a ocurrir endurecimiento. Entonces tengo una condición donde mi variable de endurecimiento está dada de esta forma, con este módulo de elasticidad mayor que 0, ¿sí? O sea que esta H es mayor que 0, ¿cierto? Entonces, fue el caso que vimos, que denominamos variable con endurecimiento por deformación. Entonces, llega hasta mi condición elástica, esa es lo que tienen en común todos estos modelos,
¿sí? Puedo irme con una variable de endurecimiento, que la representamos de esta forma, ¿sí? Puedo irme con una condición de plasticidad perfecta, o sea, que no tengo endurecimiento, y la representamos aquí con esta línea punteada. Esta a veces raya, a veces no raya. Representamos con esta línea punteada, ¿sí? Y que representa también acá con estas líneas que ya les marqué. Si no tengo, o con plasticidad perfecta, quiere decir que no hay ampliación de mi dominio elástico, entonces que me vengo para acá, voy a tener un dominio elástico constante, no hay endurecimiento. Sería por acá, plasticidad perfecta, entonces no tengo pendiente. Y ahora, la plasticidad con ablandamiento es que cuando llego a este límite elástico, la pendiente va a ser negativa. Como ustedes saben que toda esta programación, como toda esta metodología, estos cálculos se incluyen en rutinas para dar solución a problemas de la mecánica computacional, generalmente aplicando método de elementos finitos. Esas condiciones de ablandamiento son unas condiciones de menor, o sea, de más complicadas para que haya convergencia. Bueno, complicadas no es el término. De mayor cuidado en su definición para que genere convergencia. ¿Por qué? Porque es que aquí yo puedo tener, si tengo endurecimiento, pues voy incluyendo unos valores, entonces se dan cuenta que para cada valor de esfuerzo voy a tener una deformación diferente, ¿cierto? Pero en cambio aquí, cuando tengo ablandamiento, para un mismo valor de esfuerzo, yo puedo tener dos condiciones de deformación. Va a ser esta o puede ser esta, ¿cierto? Entonces ahí ya es donde las rutinas empiezan a poner algo de inconveniente, ¿de acuerdo? Y esta rutina de ablandamiento es la que nos puede caracterizar qué es lo que ocurre con el concreto en particular, ¿sí? El concreto, bueno, y veámoslo aquí, que esto es completamente idealizado, ¿no? El concreto puede venir algo así. Y acá llega y cae, ¿cierto? Si tiene algo de resistencia post fractura, pues va a ser mínima, a no ser que tengamos de pronto un concreto confinado. Ya ustedes hablaron de eso en sus modelos constitutivos. ¿De acuerdo? Entonces, con endurecimiento, muy seguramente se pueden modelar metales, ¿cierto? E incluso, ahí la inquietud es, ¿cómo modelo esta zona de plasticidad antes de que empiece a llegar ese endurecimiento? Y que ese endurecimiento, pues, es algo muy eh, idealizado, porque es algo como así, ¿no? Pero, pues, para tener ese nivel de detalle, ya nos toca hacer algunos modelos constitutivos mucho más pesados que nos permitan hacer esa captura. Y el concreto, pues, digamos que estas diferencias que nos pueden llegar a presentar nos van a generar algunas discrepancias en eh, el, el- el cálculo del nivel de esfuerzo, algunas diferencias en lo que nosotros estimemos versus lo que nos puede dar algún ensayo experimental. ¿De acuerdo? Entonces puede haber endurecimiento, puede haber una plasticidad perfecta o puede haber ablandamiento. Si hay este ablandamiento, es donde les comenté que puede que haya reducción gradual del dominio elástico. ¿Alguna pregunta?
No, señor, por el momento no. Bueno, entonces, eso en el caso unidimensional. Ya cuando queremos extrapolar esto al caso espacial, tres dimensiones, que es la generalización del estado multiaxial, pues digamos que vamos a extrapolar toda esta, todos estos conceptos, ¿sí? También partiendo de lo que tenemos o lo que hemos visto nosotros en nuestro curso de mecánica, ¿sí? Por un lado, la descomposición aditiva de la información, que dijimos que era pues un componente elástico y un componente plástico. Te dijimos que el componente elástico, pues partiendo de modelos reológicos, ¿no? Dijimos que era lo que dependía del resorte, pero depende ya de las características elásticas del material. Y un componente friccional también, bueno, de hecho ese componente friccional ya debería ser un componente, pues el que, digamos, lo que nos vincula H, si me lo permiten, el H más el sigma F que tenemos allá, ¿cierto? Más pensando ya en un modelo elástico con endurecimiento, con unos incrementos también, obviamente ya estamos hablando a nivel de vectores, ¿sí? Que se puede representar como un tensor con un producto doblemente contraído con respecto a un eh, tensor de deformaciones, de esfuerzos, para relacionar nuestro modelo constitutivo de una u otra forma, ¿sí? Variable de endurecimiento alfa, la que nos va indicando cómo es nuestro recorrido en cuanto a la plasticidad y la regla de flujo, o sea, cómo evoluciona esa variable alfa, ¿sí? Entonces tenemos como una ecuación, es una, sí, una regla de flujo, pues se plantea de una forma general matemática de esta forma, ¿sí? Siendo A lambda un multiplicador plástico y G una función que depende de sigma, del esfuerzo, y nuestra variable de endurecimiento, que se conoce como una función de potencial plástico. ¿Sí? ¿Qué les digo? Es el mismo concepto unidimensional, pero ahora dispuesto en una condición espacial. Bueno, nuestra función de fluencia plástica, nuestra ley de endurecimiento, pues expresa de una forma espacial, matricial, vectorial, tensorial en general, ¿cierto? Como función de esfuerzos, variables de endurecimiento, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? Cómo se plantea nuestro dominio elástico en una condición espacial, ¿sí? ¿Cuál es el campo válido para las condiciones de esfuerzos? ¿Sí? ¿Cuál es un dominio elástico inicial? Que ya lo marcamos como sigma E, ahora pues estamos planteándolo como una condición general, ¿sí? ¿Cómo es que se determina nuestra superficie de fluencia bajo una condición espacial? ¿Y cómo va a ser el espacio de tensiones admisibles en esa condición espacial? Aquí pues, bueno, recordemos nuevamente, voy a hacer el dibujito en condición unidimensional. Acá teníamos unos esfuerzos, acá teníamos unas variables de endurecimiento, alfa, que empezaba por acá con un límite elástico, por acá con un límite elástico, siendo mi superficie de fluencia, ¿cierto? Y desde acá hasta acá era mi dominio elástico, condición plana. Ahora pues, todo eso, dominio elástico,
El dominio elástico, eso quedó como feo. Vamos a darle otra vez. Esta que sea la superficie de fluencia. ¿Sí? Todo lo que esté aquí contenido es un estado válido de tensiones. Lo que esté hasta la superficie de fluencia. Y es lo que queremos representar acá por una condición espacial. Entonces ahí es bueno identificar la superficie de fluencia, el dominio elástico inicial que es este, ¿sí? Cómo va incrementando bajo una condición de endurecimiento, ¿cierto? Que también dijimos no necesariamente tiene que ser endurecimiento, aquí hay endurecimiento cuando esta pendiente es mayor que cero, puede ser una condición de plasticidad perfecta, ¿sí? Espacio de tensiones admisibles, también la dijimos, y nuevamente, para el caso espacial, expansión del dominio elástico con alfa es plasticidad con endurecimiento, contracción del dominio elástico, o sea, la curva va por acá hacia adentro, ¿cierto? Plasticidad con ablandamiento y dominio elástico constante es plasticidad perfecta, que serían las rectas. ¿De acuerdo? Perdón un segundo. Bueno, entonces para que veamos cómo desde el punto de vista espacial también se puede generar toda esta condición y pues que las rutinas que ya están incluidas en los programas ya tienen esa condición espacial. Ya uno entra a definir unos modelos constitutivos, le dice ablandamiento, le dice endurecimiento, generalmente incluso ya tiene asociados unos materiales, le dice esos materiales eh, bueno, dependiendo ya de la naturaleza, concretos, aceros, dependiendo. ¿De acuerdo? También hablamos de las condiciones de carga y descarga, que es lo que ocurre con nuestra evolución de parámetros. Nos habla de condición de consistencia, qué ocurre o cómo se representa el régimen elástico, elastoplástico, en carga o descarga, ya viéndolo desde el punto de vista del modelo constitutivo, qué pasa con el estado de esfuerzos en sus campos admisibles, con las leyes de evolución, y pues nos damos cuenta que ahora estos tensores de material constitutivo, pues ya son mucho más elaborados con respecto a los que hayamos visto, o incluso con respecto a los que ustedes trajeron a colación el día de la sustentación, porque ya dependo de un historial de esfuerzos y un historial, o más bien de una condición de endurecimiento, una condición de plasticidad, ¿cierto? Entonces, muy seguramente que ya tengo una parametrización mucho más, ¿cómo decir? Eh, compleja, ¿sí? Donde hablamos de nuestros tensores,
de esfuerzos, reglas de flujo, demás, evolución de la conducción de plasticidad. Miremos cuántos subíndices en esta notación inicial vamos a empezar a trabajar. Si ya estamos hablando en 3 dimensiones, pues vamos a tener condiciones de trabajo en diferentes ejes, ¿sí? Pero más allá de todo eso es que nos quedemos con ese concepto de que si vamos a estar trabajando un programa, me imagino que lo nuestro no va a ser orientado a llegar, creo yo, bueno, no sé, a llegar a desarrollar unos modelos constitutivos donde tengamos que evaluar esas condiciones de plasticidad. Ya son temas muy seguramente de doctorado e incluso ya hay muchos temas desarrollados al respecto, teorías de mezclas, de, de diferentes condiciones para hacer esa evaluación de plasticidad y cómo se hace en la modelación numérica de la plasticidad de algunos eh, materiales. Y pues que en nuestros modelos, o más bien nuestros criterios de falla, esto se va a ver reflejado de esta forma. Si inicialmente, ¿se acuerdan cuál es este criterio de falla? Esta figura, ¿a qué criterio de falla hace referencia? Es el de von Mises. De von Perdón. Mises, exactamente. Ese es el de von Mises. Entonces, nosotros hemos dicho que en von Mises, pues teníamos un estado para una condición de esfuerzos principales que íbamos a llegar hasta una condición de fluencia, ¿cierto? Entonces, en ese criterio, en esa condición de fluencia inicial, yo iba solamente hasta sigma y. ¿Sí lo recuerdan? Yo iba hasta sigma y. Por acá yo tenía Tresca, por acá tenía Rankine también, bueno, en fin. Entonces, cuando empezamos a hablar de endurecimiento isotrópico, cuando empezamos a ampliar esta condición o empezamos a ampliar nuestro dominio elástico, puede que lleguemos a estos valores. Vean, miremos que esto va llegando hacia allá. ¿Sí? Puedo llegar a un valor mayor que el esfuerzo de fluencia. Entonces mi dominio elástico va aumentando. Por eso aquí decimos que es mi condición, ouch, mi condición de fluencia en un tiempo igual a T sub 1. ¿Sí? Donde ahí tengo una ley de evolución, donde tengo un parámetro de endurecimiento que ya me está permitiendo ampliar. Nosotros antes en nuestros criterios de falla habíamos llegado solamente hasta esta línea punteada. Ahora dijimos, oiga, pero después de eso, como tengo endurecimiento, voy a poder tener unos valores máximos admisibles, ¿cierto? De esfuerzo, entonces puedo crecer, pero no puedo crecer indefinidamente. ¿De acuerdo? Entonces, esta condición es un endurecimiento isotrópico. ¿Por qué? Porque estoy creciendo hacia ambos lados, hacia tensión o a compresión, de la misma forma, la misma magnitud. Entonces, por eso es que esto lo represento de esta forma. Pues, que este delta prima, sí, este sigma prima va a ser el mismo en ambos lados. Por eso es que lo estamos diciendo que es de endurecimiento isotrópico. Entonces, acá tenía mi condición inicial, pues ahora estoy llegando a obtener unos mayores valores. Y acá tengo un endurecimiento cinemático.
¿Qué diferencia ven ustedes en el endurecimiento cinemático con el endurecimiento isotrópico? Les adelanto, ese va a ser el proyecto. ¿No hay ninguna diferencia? Vuelvo al endurecimiento isotrópico Pues en general, versus el cinemático. digamos que pues que a simple vista las condiciones de fluencia inicial, sí, de fluencia, pues se ven separadas, ¿sí? Pero pues no habría como tal aquí de esto, si ambas están evaluadas en los mismos tiempos, ¿no? Sí, están en los mismos tiempos, pero miremos que cuando tengo este endurecimiento cinemático, miremos, aquí tengo un sigma y mi sigma y está acá. O sea que cuando vengo a descarga y recarga compresión, no estoy llegando a sigma y. ¿Se acuerdan a qué hace referencia a eso? Que cuando tengo una condición a tensión y llego a compresión y no llego al mismo valor, lo vimos hoy. Ya hay una deformación. Ya hay una deformación, sí, pero ¿a qué hace referencia? ¿Por qué no estoy llegando al mismo valor? Existe, o sea, un cambio de rigidez, de valor de rigidez, o sea, como tal no vamos a llegar a rigidez cero, sino que va a haber eh, otro valor que genera esa diferencia, ¿no? Llegar a otro valor que... mm, bueno, estaba esperando algo más puntual. Aquí estoy diciendo cargué de tensión, ¿sí? Descargo y cargo a compresión. Si yo lo miro acá, el isotrópico, ¿sí? Llego a los mismos valores prácticamente de tensión y compresión. Pero acá en este otro efecto, no estoy llegando a lo mismo en tensión y compresión. ¿No lo recuerdan? Uy, menos mal les dije, eso hace parte del proyecto. El efecto de Boschinger. ¿Mm? Cuando hablamos de cinemática, también tiene que ver con el efecto de Boschinger. Entonces, ¿qué pasa? Que si ustedes se dan cuenta, primero cargo a tensión acá, ¿cierto? Aquí en punteado tengo mi dominio original elástico, mi condición de fluencia, ¿sí? Y resulta que me fui un poco más allá, entonces amplié mi dominio elástico. Pero cuando me devolví y cargué a compresión, aquí yo tenía que llegar hasta este punto, pero no llegué hasta este punto, sino que llegué antes, por el efecto Boschinger, ¿sí? Entonces aquí más que una expansión, como ocurre acá, con el endurecimiento isotrópico del dominio elástico, acá tengo es como un desplazamiento del dominio elástico, ¿sí? O sea, lo que ocurre a tensión no va a ser lo mismo que ocurra a compresión. Visto en la gráfica que estamos planteando hace un rato, aquí tengo el alfa, acá tengo el sigma, ¿cierto? Acá tengo
Bueno, esta es son mis líneas, este es mi dominio elástico inicial, ¿cierto? Desde acá hasta acá. Lo que voy haciendo es que el dominio elástico lo voy desplazando también hacia allá. ¿De acuerdo? Así voy aumentándolo acá, pero el de acá lo voy reduciendo, entonces voy llevándomelo para arriba, lo voy recortando. ¿Sí? No digo que tenga necesariamente la misma pendiente, puede que se vaya con la pendiente menor, ¿sí? Pero lo que sí es cierto es que estoy desplazando el dominio elástico. Ojo, porque es una condición de doble endurecimiento, ¿no? La tensión y compresión. Y el proyecto, aquí ya está la última diapositiva de la última clase, el proyecto va a consistir exactamente en eso. Vamos a modelar numéricamente un ensayo de una varilla de tensión, donde, bueno, una condición unidimensional, donde involucremos el efecto de endurecimiento. ¿Cómo vamos a hacer eso? Puede ser alguna programación en Excel, alguna programación en MATLAB, en Python, en R, en Visual, en el lenguaje que ustedes consideren más fácil. El semestre pasado, algún grupo me propuso hacer unas macros, incluso alguien hizo alguna modelo en elementos finitos en un proyecto bueno, similar, ¿sí? A ver. La idea es que tengamos una varillita, bueno, ¿cierto? A esa varillita ustedes le definen el diámetro, ¿cierto? De hecho, pues esa va a ser una de las variables que nosotros tengamos que poder jugar. Le vamos a aplicar una fuerza. Dijimos que el esfuerzo lo podemos calcular como fuerza sobre área, ¿no? Y podemos, conociendo el módulo de elasticidad, podemos calcular la deformación de la varilla. Entonces, esta varilla pues va a tener acá una deformación. ¿Cierto? Sabemos que podemos calcular esos esfuerzos, sabemos que podemos calcular esas deformaciones elásticas, ¿cierto? ¿Hasta qué punto? Pues resulta que yo voy a empezar a incrementar esta fuerza, tanto, 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 ¿sí? Hasta que este esfuerzo llegue a sigma y, ¿cierto? Aquí no lo pongo de una vez como sin nadie, sino esfuerzo sigma menor que sigma y, un punto de control sigma igual a sigma y después de ahí para arriba cuando sigma es mayor que sigma y. Entonces voy a tener que plantear mi endurecimiento. Generalmente el módulo de elasticidad del acero lo podemos trabajar como 200.000 megapascales. Y esos endurecimientos, bueno, voy a ponerlo como endurecimiento plástico, algunas veces se pone para que haya convergencia. Puedo trabajarlo, algunas veces lo he trabajado como 2.000, como 20.000, podemos trabajarlo como 20.000, ¿sí? Para ver qué ocurre con esta zona de endurecimiento. Entonces, básicamente lo que necesitamos hacer es
mi curva esfuerzo-deformación, inicialmente que va por acá con el módulo de elasticidad de 2000, ¿cierto? Después voy acá con mi módulo de elasticidad, que es la décima parte, ¿sí? Pero yo voy a tener que hacer varios ciclos. Entonces ahora ya me vengo hacia este lado, hacia este lado, ¿sí? Entonces, lo que les recomiendo es que hagan incrementos de deformación. Es lo más conveniente. Entonces, que vengan aquí, incremento de formación, incremento de formación, incremento de formación. Con ese incremento de formación, miren cuánto es el esfuerzo. Si llega a superar el esfuerzo, entonces me voy con otro esfuerzo, ¿sí? Hasta que lleguen por acá. Bueno, no sé. Mi primer ciclo puede venir hasta acá, después venir hasta acá, después bajar hasta acá. Chin, 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 chin. Y que podamos construir esta curva. ¿Hasta cuándo? Voy a decir que mi sigma max va a ser 1.5 veces mi esfuerzo de fluencia. Entonces, si este es mi esfuerzo de fluencia sigma y, cuando llegue acá a 1.5 sigma y, hasta ahí ya voy a parar mi iteración. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque es que eso no lo puedo hacer indefinidamente. Resulta que el material tiene un punto de fractura. ¿Qué acero van a utilizar? Pues si es una varilla, pueden utilizar un acero grado 60 de 420 megapascales. ¿Sí? Entonces, digamos que todo esto, el diámetro de la varilla, puede ser una variable de entrada. Esta módulo elasticidad también podría llegar a ser una variable de entrada, ¿no? Pues yo le estoy dando los valores, pero podría llegar a ser una variable de entrada. Esta también puede ser una variable de entrada, donde yo primero ponga 20.000 y después pongo 10.000 o pongo 2.000 a ver qué es lo que pasa. O pongo 0, pero una condición de plasticidad perfecta. Ahí podemos hacer unos ajustes, a ver qué tal se ve el comportamiento. Entonces va a hacer esta modelación para dos condiciones. Uno, para un modelo de isotropía y otro para un modelo cinemático. ¿Cuál es el modelo de isotropía? En el que voy lo mismo a tensión que a compresión. ¿Cuál es el modelo cinemático? O sea, el modelo de isotropía es en el que amplío mi condición de plasticidad, ¿cierto? ¿Cuál es el modelo cinemático? En el que está el efecto Bausching. ¿De acuerdo? Entonces, la idea es que en la próxima clase podamos hacer la sustentación de eso. ¿Qué hay que entregar? Un informe y básicamente la sustentación que hagamos en parejas es poner a correr el programa y mirar cómo se trazan las curvas o hacemos algunas pruebas de sensibilidad, ver qué es lo que pasa si yo muevo el diámetro, qué es lo que pasa con el esfuerzo, si llego o no llego, qué pasa con mi condición de deformaciones, de esfuerzos, si doy más ciclos, menos ciclos. Generalmente es conveniente tener un paso fijo para esos incrementos de deformaciones. Entonces, puede que acá este sigma y yo lo alcance a 0.0 a 0.02, entonces cada punto 0.05 está incrementando los valores de esfuerzos, de deformaciones, perdón.
No, no hay preguntas. Yo, Inge, una Señora, preguntita. sí. Hoy podríamos, no sé, implementar el método de Newmark para empezar a iterar y a generar esa gráfica. Sí, pues cualquier método que les sirva. O sea, por eso yo les digo, pueden utilizar Newton Raphson si consideran. ¿Sí? Cualquier método, si ustedes hacen alguna rutina, pues yo les mencioné diferentes lenguajes de programación. Si a alguno se le facilita, ¿sí? O si no, Excel, pues también es una herramienta, ¿sí? Vale, Inge, gracias. Entonces ahí ya ustedes escogen la herramienta donde dice, bueno, yo lo voy a hacer en Excel, entonces en Excel el primer ciclo lo hago así, trazo mi curva, el segundo ciclo así, ya pues voy viendo los límites, ¿no? ¿Qué pasa? Que cambia de comportamiento si, atención, voy primero hasta una fluencia de 420 megapascales, después entonces empiezo a cambiar la pendiente, ¿sí? Listo, entonces descargué hasta, dependiendo de los incrementos que estoy haciendo. Después llego hasta superé fluencia y me fui ahora a compresión. Entonces, en compresión, ¿hasta dónde llego? Si estoy en Bauschinger o si estoy en el otro. Mi recomendación es, ojo, ojo, pues para que lo optimicen, hagan una formulación general donde yo pueda activar si incluyo o excluyo el efecto Bauschinger. ¿Sí? Si tiene una formulación general, pues van a incluir tanto este como este. ¿Incluye efecto Bauschinger, sí o no? Ok, listo, actívelo. Entonces ahí vamos a ver cómo es que nos cambia el efecto de la condición de plasticidad. ¿De acuerdo? Obviamente, seguro que acá nos van a dar líneas rectas, ¿sí? Porque vamos a hacer un paso a paso. Voy a enviarles unas imágenes, voy a buscarlas y les muestro cómo lo puede generar algún programa de elementos finitos que ya tiene esas rutinas un poco más elaboradas. Les voy a enviar al WhatsApp. Ingeniero, una pregunta. Señor, Pues no sé si de pronto lo estoy entendiendo mal. Digamos que la idea es como tal programar utilizando cualquiera pues, de los programas que utilizamos, valga la redundancia, ajá. para que se cumpla ese movimiento de la gráfica o literalmente, por decirlo así, podríamos ir macheteando para que se genere ese movimiento. Es que no, nosotros en la sustentación vamos a hacer un análisis de sensibilidad. Entonces allá yo les digo, oiga, llevémosla, no la llevemos hasta el 1.5% sigma y, sino hasta el 0.8 o hasta sigma y. Y ahí ¿qué quiero ver? O sea, pues un comportamiento elástico. Entonces cuando ustedes lo corran, pues solamente vamos a ver comportamiento elástico, ¿sí? Ahí yo les estoy diciendo 1.5 como un esfuerzo máximo, ¿sí? Si ustedes tienen esa variable 1.5, no, lo ponen, no sé, hasta 2 sigma y, pues que también funcione. Yo digo 1.5 porque debemos de poner un límite, pero pues ustedes pueden poner esos límites como unas condiciones de, de control, de chequeo. Ok, ingeniero. ¿Sí? Pero también les digo, ahí los diámetros de la varilla supongan unos, ¿cierto? Pero pues eh, al suponerlo, pues si es una variable de entrada, yo digo, no, ahora no utilizamos varilla de media pulgada, sino de 1 pulgada, a ver qué es lo que pasa con los esfuerzos. O sea, nos dan más ciclos, nos dan menos ciclos, llegamos a los mismos esfuerzos, llegamos a la misma carga, las mismas deformaciones. Eso es lo que yo quiero que ustedes vayan como viendo, tanteando. Vean, yo les envié al WhatsApp, no sé si ya lo están viendo, una imagen de alguna simulación que hicimos en elementos finitos, donde se puede ver cómo allá nos dan los datos de la curva. ¿Sí la ven? Más o menos tiene como la misma tendencia de la condición idealizada que estábamos planteando hace un rato, ¿sí? Sino como les digo, ya las rutinas son ya un poco más elaboradas.
pero también lo trabajan en segmentos rectos, obviamente, entre más fina hacia la malla, pues eso va a tener algún grado de, de curvatura. ¿Sí la están viendo? Sí, Sí, señor. señor. Sí, sí, señor. Sí, fue alguna simulación que hicimos en elementos definidos de una conexión, pero pues, digamos, el comportamiento, así es algo de lo que esperaría que llegáramos a encontrar. Y esa es una condición de isotropía. ¿Preguntas, chicos? Parte no. Bueno, chicos, entonces, de hoy en 8 días está bien, hasta, creo que tenemos clases hasta de hoy en 8 días, ¿no? En 8 días, ¿a qué estamos? Sí, a primero. A primero. O sea, ya estamos a penitas de tiempo. ¿Hasta cuándo hay plazo de subir notas? Hasta el 15. Hasta el 15. ¿15 de diciembre? Uy. Entonces les pregunto, ¿de hoy en 8 días consideran que está bien? Pues si se puede 15 Porque días, mejor, pero no sé qué opinen. tenemos un problema con ustedes y es que en 2 semanas es festivo, ¿no? ¿El 8? Sí. Y el siguiente es, ya nos toca subir notas. Ya el siguiente es Navidad. Sí. Hagamos una cosa. Planteémoslo para dentro de hoy en 8 días. Si vemos que estamos colgados, hacemos una sesión no el miércoles, sino el viernes, como para que tengan 2 días de más. ¿Podrían o tienen inconveniente con alguna otra asignatura? Por mi parte me Sería el parece día bien. viernes por la mañana, ¿sí? Sí, a la misma hora. O sea, pues para Ah, que no sí. les Por quede mí tan... también estaría bien, entonces. No, ingeniero, O sea, por mi parte no sí. podría. Por mi parte tampoco. Tengo un parcial ese viernes a las 7. Sí, yo también. ¿Y podrían para el miércoles? O sea, vamos avanzándolo a ver. Bueno, dicho, vamos avanzándolo, pero que nos quede bien. ¿De acuerdo? Llegado el caso, si de aquí al martes hablamos a ver cómo van, si ustedes consideran que ya lo tienen, pues digamos que si la programación es un poquito demorada, pero si le meten la ficha, seguro que la pueden sacar rápido. Y ustedes me dirán si para el miércoles está bien o necesitan más plazo y programaríamos con unos para el viernes y con otros miraremos a ver cuándo nos puede quedar fácil. Pero la idea es que todos tengamos como la misma oportunidad. ¿De acuerdo? Perfecto, ingeniero. Listo. Listo, ingeniero. Bueno, chicos, entonces así quedamos. Como siempre les Ingeniero, haré, señor, una preguntita, ¿sí? a ver si entiendo bien lo del proyecto. Ujú, Uno programa pues el tema de la tensión de la varilla, pero digamos los datos de fuerza de ujú. carga y descarga los digita uno, o sea, para que haga una carga y descarga. Mm, Pues yo lo que haría es, tengo un paso fijo aquí de formaciones. Entonces yo Sí, empiezo sí. a incluir deformaciones, con las deformaciones puedo hallar el esfuerzo y con el esfuerzo puedo hallar la fuerza, Sí. ¿sí? Puede ser, ¿no? Otra condición sería incrementar gradualmente la fuerza. Pues cualquiera de las dos opciones creo que no va a tener inconveniente. O yo le digo aquí un delta E o le pongo un delta F. Ya ustedes me dirán. Con la fuerza, con el incremento de fuerza, pues puedo obtener las deformaciones, ¿cierto? Sí, señor. Y ahí lo que voy graficando es esfuerzo
y los esfuerzos también, ¿no? Lo que voy graficando son esfuerzos y deformaciones. Entonces, sea como sea, pues yo voy teniendo datos, parejas, esfuerzo de formación, dependiendo de en qué límite estoy trabajando, en qué rango estoy trabajando, si es zona elástica o zona plástica, pues voy a tener alguna formulación para calcular esos esfuerzos de deformaciones. Ah, ya, sí, señor, sí. ¿Sí? Sí. Así. Y después, bueno, eso atención, a compresión. Ahí yo digo, pues yo estoy inventándome los condicionales, ¿no? Estoy trabajando con efecto Bochinger, sí o no, entonces, si no estoy trabajando, entonces me voy a los mismos límites que tengo para tensión, para llegar a compresión, o si no, pues los voy a limitar a lo que el efecto Bochinger me esté orientando. Listo. Sí, señor. O sea, no lo veo así como muy complicado, pero sí nos toca ponerle un poquito ¿cómo decirle? De cuidado en la programación. Y pues, digamos, ustedes irían a la fija porque ustedes pueden hacer el análisis de sensibilidad antes de venir a la sustentación. Allá van y miran, prueban, me funciona, no me funciona, efecto Bausching, que podemos hacer hasta con la misma varilla. Yo les digo, oiga, todos pongan una varilla de 7 octavos de pulgada, póngale la 0, que sea una variable, ya no le pongan de 420 megapascales de fluencia, sino de 250, supongamos, ¿sí? Y llevémoslos todos hasta 1.5 veces el esfuerzo y miremos las gráficas a ver cómo nos dan. ¿Sí? Entonces, pues para mirar, y incluyamos o excluyamos el efecto Bausching y miramos a ver cómo nos está dando. ¿Sí? Entonces, por eso digo, ustedes van a la fija en esa programación. Ya son ustedes los que escogen la herramienta. Si lo hacen en Excel o en Octave o en Python, MATLAB, Visual, R, C++, bueno, no sé. ¿Sí? A veces creo que el programarlo puede hacer la rutina más fácil, ¿no? No, pero bueno, ya depende. A veces creo que en Excel es más, ¿cómo decirlo? Más fácil de ver, pero ya ustedes a esta altura tienen muchas herramientas, entonces digamos que eso no es una imposición para mí. Ya ustedes la definen, como se sientan más cómodos. Por eso les mostré, hay una que hicieron en ANSYS, algún grupo para esa evaluación dijo, voy a hacer el análisis de mi viga columna con ANSYS. O sea, ya la hice en MATLAB, si no estoy mal, ahora la hago en ANSYS y ahí vimos cómo se comportó el sistema. Listo, chicos, entonces si no es más, yo les subo el video, les subo la presentación y quedamos pendientes para la fecha de sustentación, siendo tentativamente el próximo miércoles. De acuerdo, ingeniero. Listo, ingeniero, gracias. Chicos, feliz día para todos. Gracias, Inge, igualmente. Hasta luego, profe. Bueno, buen día. Hasta luego, igualmente.